Nada nos indica que el pueblo peruano sienta este clamor y esta necesidad y este deseo de otorgarle parte del Mar de Grau a Bolivia. Vamos a hablar nosotros con Eduardo Ponce Vivanco, ex viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Embajador, bienvenido a Exitosa Perú. Muchas gracias, Karina. Mucho gusto de ver. Muchas gracias, embajador. Usted que ha tenido una larga carrera en la Cancillería peruana, que es embajador de carrera, ¿qué piensa de estas declaraciones? A mí me llaman la atención porque primero no es un clamor del pueblo peruano y un presidente, me imagino, responde al clamor de su pueblo, no del extranjero. ¿Cómo se interpreta eso? Exitosa. Bueno, no solamente ha dicho que es un clamor del pueblo peruano, lo que no es verdad, sino que ha dicho que es un derecho de Bolivia. Y eso es muy grave, porque no lo es. No es un derecho de Bolivia, nunca lo ha sido. Esta alusión constante al pueblo como origen de sus preocupaciones en el caso que usted menciona es fundamentalmente falsa, es incorrecta, no se adecua a los hechos. Nada nos indica que el pueblo peruano sienta este clamor y esta necesidad y este deseo de otorgarle parte del Mar de Grau a Bolivia. Bueno, por lo menos ninguna de las encuestas, ninguno de los problemas que están metidos en la mente, en la percepción de la población dice, quiero entregarle un pedazo de mar a Bolivia. Yo creía que era comer, el hambre, el trabajo, la reactivación económica. Pero yendo más al fondo, a los problemas de Cancillería, a los problemas que tienen que ver con su expertise, ¿por qué nosotros tendríamos que resolver lo que quiere otro país? ¿Así se maneja la política exterior de un país? Es decir, yo como presidente del Perú tengo que responder al pedido o a las aspiraciones de Bolivia. Pero es que ni siquiera Bolivia lo ha pedido. Esto surgió desde que Castillo ni siquiera era candidato, como él mismo lo dice, y estuvo presente en una reunión con muy malas compañías, por lo demás, compañías senderistas en Bolivia, y él en esa reunión, en ese panel del que formó parte, mencionó el mar para Bolivia. Así fue un impromptu. Y en la conversación que tuvo con Fernando del Rincón ayer, dijo que él todavía no soñaba con ser candidato a la presidencia de la República, pero ese es el antecedente. Ajá, ahora, en esta conversación, en esta entrevista con del Rincón, ¿me escucha? ¿Perdón? Sí, ¿por qué usted me dice que tenía compañías senderistas? ¿Por qué? ¿Qué tipo de simposium, encuentro, en dónde dijo esto? Porque en realidad yo no lo tengo en mi memoria. Bueno, en Bolivia, como usted sabe, estuvo o está refugiado un senderista. Y Castillo, me parece que el 2018 o algo así, estuvo invitado a participar en un panel y es en ese marco donde él hizo esta alusión tan inesperada del mar para Bolivia. Lo que yo quiero que se tenga muy claro es que Bolivia nunca le ha reclamado mar al Perú, no tiene por qué hacerlo. Bolivia le ha reclamado mar a Chile y lo que le ha pedido al Perú es que respalde ese petitorio, ese planteamiento, que dejó de tener todo asidero jurídico cuando Bolivia, con el gobierno de Morales, acudió al Tribunal de La Haya y puso una demanda contra Chile, y la sentencia de la Corte no le dio la razón en absoluto, de tal manera que con eso se liquidó jurídicamente la aspiración boliviana
a un mar y a un acceso soberano al Pacífico a través de Chile. Pero Bolivia nunca le ha pedido al Perú que le dé un acceso marítimo y menos a un soberano, ¿no? Perú le ha dado, como ustedes conocen, muchas facilidades a Bolivia por su condición de enclaustramiento, es decir, desde que tenemos un ferrocarril que hace el trayecto entre Matarani y Puno y el lago Titicaca, esas facilidades han ido creciendo incrementalmente para Bolivia, ¿no? Al extremo de que concretamente en las playas del mar peruano, en Hilo, para ser más precisos, se le inclusive dio acceso evidentemente no soberano, a una franja de playa para que los bolivianos pudieran invertir en ella, disfrutar del mar, de la playa, etcétera, etcétera. Los bolivianos jamás se interesaron en eso y ni hicieron uso de este ofrecimiento que evidentemente el Perú no ha retirado y que por lo tanto puede reputársele como vigente. Claro, pero así son las 99 cosas. años tienen este beneficio que hay que meterle mucho dinero y para ellos no les parece en realidad atractivo. Yo quería ir más al fondo del asunto. ¿Qué dicen las leyes? Un presidente de la República puede tomar la decisión de ofrecerle, regalarle un pedazo del Perú, del mar, darle una entrada soberana a Bolivia porque quiere. ¿Cualquier presidente? De ninguna manera. De ninguna manera. Sería inconstitucional. El artículo 54 de la Constitución define los componentes del territorio peruano. Y parte de ese territorio es el dominio marítimo, ¿no? Que desde las líneas de base va hasta las 200 millas mar adentro. O sea, el dominio marítimo del Perú es parte del territorio nacional y en él nuestro país ejerce soberanía y jurisdicción. De tal manera que cualquier modificación requeriría un cambio constitucional y eso naturalmente pasaría, aunque parezca absurdo, aunque parezca absurdo porque a nadie se le imagina que eso pueda poder plantearse siquiera. Bueno, ya se ha planteado, por lo menos así lo ha hecho el señor Castillo, ¿no? Ha dicho que va a consultar con el pueblo y esa consulta solamente puede ser a través de un referéndum y los referéndums en el Perú están regulados por el artículo 206 de la Constitución, o sea que ni por el 54 ni por el 56 puede esto tener una vía de concreción. Es absolutamente absurdo. Embajador, pero cualquier cosa se puede plantear mediante referéndum, es decir, a un presidente se le ocurre plantear mediante referéndum, regalar Tacna y se puede regalar, o hay estándares, hay limitaciones para el territorio peruano. Es decir, solamente nos pueden quitar territorio mediante una guerra, por decir. Bueno, por eso le menciono el artículo 54 de la Constitución, ¿no? Y mencionaba el artículo 206 porque el señor Castillo, cuando habló del mar para Bolivia en la entrevista con Fernando del Rincón, dijo que lo consultaría con el pueblo. Así es. Y para consultar con el pueblo hay que convocar un referéndum. El referéndum está sujeto al artículo 206 de la Constitución y necesariamente tiene que pasar por el Congreso, que de ninguna manera va a aprobar un sinsentido de esa naturaleza. Claro, parte de todo esto es lo que Del Rincón, en la entrevista que le ha dado al diario El Comercio, califica como una muy raquítica capacidad comunicacional del presidente. No solamente se trata, creo yo, de una incapacidad comunicacional, sino se trata de una falta de
de entendimiento de las cosas, ¿no? Yo creo que en eso reside la confusión casi universal que tiene sobre muchos temas, y cuando no tiene una salida o una respuesta racional que emitir, comienza inmediatamente, automáticamente a hablar del pueblo, como si el pueblo peruano, oiga usted, Karina, pudiera en la negada hipótesis de que fuera consultado mediante un referéndum, que no puede ser, pudiera respaldar un adefesio de semejante dimensión. De acuerdo. Ahora, a manera de conocimiento, para los que no sabemos, ¿cuándo nuestro país, solamente en qué circunstancia, puede perder parte de nuestro territorio rico, hermoso, y sería doloroso? En una guerra. En ninguna circunstancia. En una guerra, me imagino, bueno, ¿no? Evidentemente. Nada más. Evidentemente, pero en ese escenario no nos podemos poner en el siglo XXI, ¿verdad? Es un poco, ¿verdad? Sí. Un poco ridículo pensar en que en este caso estamos hablando del mar para Bolivia. La guerra tendría que provenir de Bolivia, al que se le está ofreciendo el mar, o de Chile, que tendría que... Es decir, ni siquiera vale la pena comentarlo porque son escenarios completamente imposibles, ¿no? Sí, pero yo lo quería graficar para que tengamos en cuenta cuán complicado es ceder territorio. Nosotros hemos peleado durante años por el triángulo de nuestro mar con Chile, en La Haya, para que vengan a decir, en realidad, de que podemos dar soberanía de nuestro mar, de un pedazo de tierra, me imagino, para que pasen a nuestro mar, y nos han puesto en esta situación que no pensábamos tener, y de repente ha sido por el desconocimiento universal que usted nos dice que tiene el presidente de la República. A mí me parece que es una hipótesis negada, pero además solamente el hecho de expresarla, de verbalizarla, implica pues este absurdo al que yo me refería cuando hablaba del escaso entendimiento. Embajador, otra de mis dudas es por qué al presidente de la República no terminaron de explicarle desgraciadamente, bien. Se mete de una manera... Perdón, repítame, por favor. Sí, es que lo que pasa es que estamos perdiendo la comunicación y no lo logro entender bien, por eso lo he interrumpido. Quiero hacerle otra pregunta. Al presidente de la República no le han explicado bien qué le parece a usted sobre el Grupo de Lima. Él dijo que no lo sentía, que no existía. Al preguntarle también sobre la política exterior, decidió mirar al costado, no pudo decir cuál era su posición frente a Venezuela, se entiende, Cuba se entiende, Nicaragua, pero el Grupo de Lima, no sentirlo, no saber, no dar una explicación. ¿Cómo queda parado el país, el Perú? Bueno, muy mal parado, pues, porque él dijo que no lo encontró, esas fueron las palabras que me parece utilizó, y que no lo sentía en el pueblo. Otra vez el pueblo. El pueblo es la palabra comodín, ¿no? Comodín para todo. Bueno, el pueblo no sentía el Grupo de Lima. Lo que me parece ridículo, porque el pueblo y los medios en el Perú, que son los que expresan la opinión generalizada, estaban absolutamente y siguen estando en contra del autoritarismo dictatorial del régimen de Maduro. Entonces, el Grupo de Lima se formó precisamente, y el Perú lo lideró porque tuvo la propuesta, y por eso se llama Grupo de Lima, para luchar contra la tiranía del chavismo en Venezuela. Entonces, el hecho de que el señor Castillo se convirtiera en el presidente de la República y que ni siquiera se enterara o viera con enorme antipatía el Grupo de Lima, bueno, no lo exime de la responsabilidad de haber proferido declaraciones tan desatinadas, ¿verdad? Muy bien. Una última consulta para que no se me quede en el aire, porque he visto esta pregunta mucho en las redes sociales. ¿Qué diferencia habría entre entregar
esta soberanía de salida hacia el mar para Venezuela y haber entregado Tiwinsa de parte de Alberto Fujimori? No, pues Tiwinsa no ha sido una cesión territorial. Tiwinsa ha sido Tiwinsa, la propiedad de Tiwinsa es como la propiedad del Perú en Arica del terreno llamado el Chinchorro. Son propiedades privadas que están inscritas en los registros públicos. En el caso de Tiwinsa, en el registro público correspondiente, me parece que en Piura, y en el caso del Chinchorro está inscrita en los registros públicos chilenos. Son propiedades privadas. En el caso de Tiwinsa concretamente se estableció que el acceso o la función de esa generosa cesión a título privado del Perú era con motivos ceremoniales y en homenaje a los muertos que habían tenido los ejércitos de los dos países en la guerra del Cenepa. De tal manera que es un antecedente que no es aplicable en absoluto a este caso. Y creo yo, dadas las confusiones que lo de Tiwinsa suscitó en el Perú, la mayor parte de las cuales de muy mala intención, no fue una cesión territorial soberana en absoluto. Fue, como repito, la cesión de un kilómetro cuadrado a título privado, inscrita en los registros de la propiedad inmueble del Perú, como lo está su casa y la mía. Entiendo, es una figura totalmente distinta. Muy bien, muchísimas gracias por explicarnos este espinoso problema en el que se ha metido el presidente de la República. Muchas gracias al embajador Eduardo Ponce.